Primero, se ha reservado un tiempo de preguntas y respuestas al final de la presentación. Segundo, todos los micrófonos serán deshabilitados durante la conferencia. Si alguien necesita comunicarse o hacer una pregunta, favor utilizar la ventana de preguntas que tienen habilitada y se responderán oportunamente de manera privada o pública según sea el caso. Tercero, esta presentación está siendo grabada y será subida a la página web de DRJ en español y en nuestro canal de YouTube para quienes quieran volver a revisarla. Con esto dicho, ahora sí damos paso a Ricardo. Buenos días, adelante. Bueno, buenas tardes para nosotros en Argentina. Mi nombre es Ricardo Nievas y bueno, justamente hemos decidido, justamente como la seguridad sabemos que es una actividad interdisciplinaria, multiinstitucional y que además atraviesa distintos campos, elegir esta modalidad de panel, ¿sí? Es por ello que lo compartimos tanto con la doctora Claudia Bamonde y el licenciado José Estebenazzi. Antes que nada, también queremos agradecer a DRJ en español por darnos la posibilidad de poder compartir nuestros conocimientos y experiencias en esta presentación que se denomina la gestión integral de riesgos de desastres en Argentina, abordaje a las emergencias y desastres desde el ámbito público. El objetivo de esta presentación es poder compartir la visión que tenemos desde Argentina, específicamente del ámbito de lo público, ¿no? Es decir, de los organismos encargados de justamente brindar estos servicios de abordaje frente a las emergencias y los desastres, y es por ello que establecimos esta presentación. En primera instancia va a estar desarrollándolo el licenciado José Estebenazzi, que, bueno, con su formación como licenciado en Ciencias Políticas, además de su experiencia en el campo de las emergencias y los desastres, no solamente en el país, sino también en el extranjero, va a estar dando esta visión y estos conceptos básicos de qué es la gestión integral de riesgos de desastres, cuáles son los paradigmas a nivel mundial que están actualmente en vigencia y cómo nosotros desde Argentina y desde el sector público hacemos nuestra labor, ¿no? Luego, desde el punto de vista netamente del riesgo en sí que estamos tratando ahora, que es el del COVID-19, se hace necesario contar con el recurso técnico específico, como es el caso de la doctora Claudia Bamonde, también con una amplia experiencia en el campo no solamente de la medicina, sino también ella, además del título de doctora, de médica, es geóloga y bueno, también forma parte del equipo de docentes y va a estar justamente desarrollando la temática del COVID-19 en particular. Ella también tiene la experiencia de estar atendiendo pacientes con este virus y que se encuentran infectados con este virus, y bueno, darnos esa visión, como también desde el punto de vista de qué cuidados hay que tener a nivel de un establecimiento de salud. Y por último, yo voy a finalizar la presentación de cómo desde el ámbito público, en particular desde el ámbito académico, nosotros somos docentes en distintas universidades, cómo tuvimos que adaptarnos a esta realidad del coronavirus, más con digamos, las clases que damos con la modalidad presencial, donde a partir de la cuarentena se hizo necesario adoptar algún tipo de estrategia para lograr el objetivo de que se siga justamente cumpliendo con la función académica de dictar digamos, las materias correspondientes. Y también rápidamente también voy a hacer una pequeña descripción de cómo se adaptó a nivel de una institución crítica, en estos casos como es las fuerzas de seguridad, también adaptarnos a esta nueva realidad. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y le paso digamos, el mando, por decir así, al licenciado José Estebenazzi. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, hecha la presentación y un poco el marco de lo que vamos a desarrollar, si avanzas con la pantalla siguiente, ahí tenemos lo que habitualmente se maneja prácticamente en toda la región como un concepto de lo que es gestión integral de riesgo de desastres, no solo en el ámbito público. Ahí ustedes están viendo, destacado en negrito, las 4 fases
clásicas de lo que es gestión, y luego también, finalizando, la nota particular que la hace referir estrictamente al tema de desastres. Con esto cabe un comentario que es clásico ya, pero el tema de que estamos hablando de gestión integral porque el riesgo mismo es el problema fundamental y el desastre es un problema derivado, no como era hace unos años atrás, bastantes, en que todo el mundo se centraba en el tema de el desastre. Cuando hubo ese cambio, esa transformación de bases, digamos, en los paradigmas, todo eso ha venido acompañado por un creciente énfasis en la relación que los riesgos y los desastres tienen con los procesos de desarrollo, con la planificación del desarrollo, y obviamente eso trae de la mano la problemática ambiental y las discusiones acerca del carácter sostenible o no del desarrollo. Entonces, riesgo y desastres visualizados como ya parte de la problemática del desarrollo, y no, sobre todo el caso de desastre, el concepto de desastre, no como una condición autónoma generada por fuerzas exteriores a la sociedad, sino que el desastre es un proceso social. Entonces tenemos, además de que en ese sentido hay un impacto negativo de toda esta temática de los desastres que está relacionado con el grado de exposición de la comunidad, exposición que le va a hacer sufrir daños o pérdidas ante la ocurrencia de diversos fenómenos físicos habitualmente con alto potencial destructivo, y además, bueno, esos fenómenos adversos pueden ser de origen natural, originados por la actividad humana, o pueden ser socionaturales en el caso del tema del cambio climático. Entonces, la conclusión un poco de esta transparencia es de que somos los humanos los agentes generadores de un riesgo que se constituye socialmente y que cuando deviene por la aparición de un evento adverso en una situación de desastre. La siguiente, Ricardo. Bueno, ahí tenemos otra forma de ver esto de la gestión integral del riesgo de desastres en el ámbito público. Descrita de otra manera, ¿cómo es esto? Es decir, si se quiere alcanzar una sostenibilidad y un desarrollo armónico en una determinada localización, un territorio, la gestión de riesgo de desastres integra una visión y un planeamiento de tal desarrollo. Es decir, el desarrollo no debe generar nuevos riesgos y la gestión de riesgo de desastres no debe impedir el desarrollo. Y esa, digamos, tensión antinómica entre desarrollo y gestión de riesgo de desastres se hace presente. Entonces hay que buscar, trabajar en las soluciones sostenibles a causas estructurales generadoras del riesgo y no solamente sobre los efectos negativos de los desastres, ¿no es cierto? Esa ha sido una evolución conceptual bastante interesante porque permitió salir del enfoque predominante ya varios años atrás, que era el tema de la respuesta. Muy bien, la siguiente, Ricardo. Bueno, allí lo que nosotros estamos observando es el tema de volver a recalcar el que las vulnerabilidades en un determinado ámbito geográfico, ¿no es cierto?, son el resultado de lo que impacta la actividad humana con prácticas socioculturales, económicas, productivas, ambientales, y también por decisiones basadas en políticas erróneas o en falta de planificación o en carencias o fallas institucionales, por ejemplo, a través de aplicar patrones erróneos de desarrollo, que obviamente aumenta la susceptibilidad de la comunidad expuesta a esas amenazas. Entonces, lo que estamos haciendo allí es poniendo de resalte esta, digamos, esta profundización que los estudios sobre vulnerabilidades han adquirido en los últimos tiempos y que hoy están plenamente vigentes. Ahora, con estas transparencias anteriores, vamos a ir a lo que es el modelo de proceso de gestión integral de riesgo de desastres, en la siguiente, Ricardo, por favor, que es, digamos, la base con la que se manejan hoy en día casi todos los sectores públicos
al menos de las Américas. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Un clásico cuadro, ¿no es cierto?, de áreas y componentes donde, si recuerdan la primera transparencia, la especificidad que se hacía de lo que es gestión para desastres, ahí encontramos los mismos términos. Entonces están las áreas de análisis de riesgo, reducción de riesgos, manejo de eventos adversos y de recuperación. Y en cada una de esas áreas se han acomodado lo que habitualmente uno traía como componentes y que antes se estudiaban, digamos, fuera de este marco que se ha dado actualmente. Así, en el análisis de riesgos se incluyen como componentes, obviamente, el estudio de amenazas y vulnerabilidades. En el área de la reducción de riesgos, lo que se conoce como prevención y mitigación. En el manejo de eventos adversos, un término antiguo, ¿no es cierto? Este tema de manejo, cuando nos dimos cuenta que en realidad los desastres no los manejábamos, después eso se cambió, pero lo rescatamos para que no quede ahí como gestión, es decir, no emplear gestión y gestión dos veces para introducir una aclaración. Digamos, volvamos al tema de manejo. ¿Qué comprende ese manejo de los eventos adversos? Pues la preparación, la alerta y la respuesta como componentes. Esto antes se veía como etapas cuando se hablaba del ciclo de los desastres hace mucho tiempo atrás. Y además tenemos la última área, que es la de recuperación, que comprende rehabilitación y reconstrucción como componentes. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este cuadro? Bueno, el análisis de riesgos, es decir, dejó de ser una simple función para convertirse en un área esencial de la gestión de riesgos, pues es lo que permite, bajo un uso sistemático de la información disponible, determinar probabilidad de ocurrencia de los eventos adversos y la magnitud de sus consecuencias. Vaya con semejante estudio que nos va a permitir después, digamos, trabajar eficientemente en la reducción y obviamente optimizar lo que sería el manejo. En la reducción del riesgo, ¿qué es lo que tenemos? Esta es el área que está cobrando mucha más importancia. No diría que es la más reciente, la gestión de riesgo, siempre estuvo presente, pero ahora se ha avanzado mucho con la conceptualización y está en permanente evolución. Entonces, en la reducción de riesgo, las actividades que se realizan están dirigidas a o elimino el riesgo, que sería lo de prevención, o disminuirlo cuando no podemos eliminar el riesgo a través de trabajar sobre alguno de sus dos factores, amenaza o vulnerabilidad. Bueno, esa disminución, esa mitigación, ¿no es cierto?, como esfuerzo claro y explícito para para evitar la ocurrencia de los desastres. Llegamos entonces al área de manejo de eventos adversos. Esta es el área donde se prevé cómo se va a enfrentar de mejor manera el impacto del evento y sus efectos, ¿no es cierto? Y aquí es donde se ejecutan las acciones necesarias para que esta respuesta sea oportuna y eficaz. Las clásicas operaciones por la tríada de organizaciones y organismos que están en las respuestas: bomberos, seguridad y salud, tareas como la evacuación, atención de afectados, ¿no es cierto?, la evaluación de daños y análisis de necesidades. Todo eso está comprendido dentro del manejo de los eventos adversos. ¿Dónde hay un impacto interesante? Y obviamente la evolución tecnológica de los últimos años ha beneficiado muchísimo a este componente. Y en ese sentido, la disponibilidad de recursos tecnológicos hoy es, digamos, ampliamente favorece la optimización de la respuesta en ese sentido. ¿Y qué es lo que tenemos entonces ahora con lo que sería la recuperación? Bien, acá es el restablecimiento de las condiciones normales de vida de una comunidad afectada por un desastre. Eso de condiciones normales de vida ya está aludiendo a la temática del desarrollo, obviamente. Hay dos aspectos acá, tanto lo de rehabilitación y reconstrucción, distinguibles por dos criterios: lo temporal y lo de calidad. Es decir, un primer aspecto que es tendiente a restablecer en el corto plazo y en forma transitoria los servicios básicos indispensables, lo que todos conocemos como la rehabilitación. Y en la reconstrucción se avanza hacia una solución permanente de largo plazo, donde no solo se busca restituir las condiciones normales de vida de la comunidad afectada, porque estaríamos simplemente en el mismo lugar de partida previo al evento adverso y su impacto, sino asegurar allí como una ventana de oportunidad que brinda la reconstrucción, obtener o por lo menos iniciar un proceso de desarrollo que redunde en cambios interesantes para esa comunidad.
Visto este cuadro, pasemos por favor, Ricardo, a la siguiente. Todo esto, ¿dónde se da? En el ámbito internacional mediante una serie de marcos constitutivos que ya está dando la comunidad internacional. Partimos de el marco de acción de Hyogo 2005-2015, que después fue sucedido por el actualmente vigente marco de Sendai de reducción de riesgo de desastres, en donde la interrelación de las 4 áreas de análisis de riesgo, reducción de riesgo, manejo de desastres y recuperación fueron vistas de una manera diferente. Es decir, la reducción de riesgo de desastres, es el título del Sendai, tiene como función minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar o limitar el impacto adverso de los eventos adversos, ¿no es cierto?, dentro de un amplio contexto de desarrollo sostenible. Esto está adoptado, digamos, por la Convención de Naciones Unidas, que se reunió precisamente en esa ciudad en el año 2015. Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes con medidas integradas, económicas, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, ambiental, tecnológica, política e institucionalmente. Bueno, todo ello, repito, para prevenir y reducir la exposición a amenazas y las vulnerabilidades, y ahí apareció también un tema de complicación en todo lo que es gestión integral de riesgo de desastre, que es el tema de la resiliencia, cuando Sendai busca reforzar precisamente la resiliencia. Con este marco que está vigente y que la mayoría de los países de la región han adoptado incluso como política pública, Ricardo, si vamos a la siguiente, vemos allí que están los 4 niveles a los cuales se dirige el marco de Sendai. Uno global, el regional, el nacional y local. El rol de los actores pertinentes. Acá está un problema básico del sector público en cuanto a la identificación e incorporación de esos actores pertinentes para el logro de esa cooperación internacional y alianza global. Ahora, esto, ¿dónde es que se ve, dónde se plasma? En los niveles de aplicación del marco de Sendai, ¿no es cierto?, se logran por la conformación de 4 plataformas, la global, la regional, nacional y local. Y ahí tenemos diferentes grados de avance en la elaboración, en la aplicación, en la conformación de esas plataformas, tanto sea la regional, la nacional y sobre todo lo local. Ahora, si contamos que en los 4 niveles empieza a aplicar Sendai y logramos, ¿no es cierto?, adecuadas plataformas como instrumento, vamos a la siguiente, Ricardo, ahí tenemos todo el objetivo para el cual, digamos, se hace todo este laboreo. Objetivo del marco de Sendai, ¿no es cierto?, basado en la prevención de nuevos riesgos y la reducción de los ya identificados, es decir, nada nuevo bajo el sol hasta acá. Ahora, ese gran objetivo que tiene Sendai, si vamos a la siguiente, lo vamos a ver, o se indica en Sendai, 4 prioridades de acción para lograr precisamente ese objetivo. Las prioridades, comprender el riesgo, básicamente un gran trabajo a nivel social de comunidades, establecer alianzas, invertir en reducción de riesgo de desastres y aumentar la preparación, ¿no es cierto?, que es volver un poco al tema de el manejo, no descuidar lo que se haya logrado ya en cuanto a los avances en el manejo. Todo esto culmina con la siguiente, Ricardo, que habla del resultado global que espera obtener Sendai para el 2030, ¿no es cierto? Ese resultado esperado a partir de centrarse en el riesgo, los medios de vida, la salud y los bienes físicos y culturales, es lo que en principio permitiría que el mundo globalmente haya llegado, digamos, a un nivel de desarrollo superior al que tenía cuando comenzó Sendai en 2015. Bien. Pero la cosa no termina acá, digamos, como para añadirle complejidad a la gestión integral de riesgo de desastre. Pasemos a la siguiente, Ricardo, y vamos a ver allí que tenemos una panoplia de agendas globales que están integradas al riesgo y que cada una impone determinadas obligaciones a los estados que
desde el sector público, digamos, suscriben estas agendas globales, habitualmente mediante tratados o pactos, y que luego tienen que tratar de llevarlos a la realidad. ¿Cuáles son las 5 agendas globales que están allí? Bueno, obviamente la de reducción de riesgo de desastre, que es la de Sendai. Después tenemos la de objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos mundiales, ¿no es cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible son sucesores de los objetivos del desarrollo del milenio, que eran 8 objetivos contra la pobreza, ¿no es cierto? Eso venía para ser alcanzado en 2015. Y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y una agenda para el desarrollo sostenible mucho más amplios que los objetivos del milenio, abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de un desarrollo que funcione para todas las personas. Entonces, mediante los objetivos, ¿no es cierto?, del desarrollo, hay un montón de recomendaciones acerca de que todos los países deben adoptar diversas medidas para promover la prosperidad, ¿no es cierto?, a la vez que se está protegiendo el planeta. ¿Qué otra agenda global tenemos? Bueno, la del cambio climático, más conocida técnicamente como Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no es cierto? Objetivo fundamental de esta Convención Marco, impedir la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema climático. Habitualmente, ¿cómo la conocemos? Por la COP, la Conferencia de las Partes, la última se llevó recientemente a cabo en París sin haber logrado avances. Sabemos de que las convenciones del marco para el cambio climático están con demora en avances sin conseguir, producto de la cruza de intereses entre diversos países y las primeras potencias y aquellos que son los más grandes contaminadores del planeta. Le agregamos otra agenda global, la de hábitat, también de Naciones Unidas, la nueva agenda urbana. La última cumbre fue la de Hábitat 3, ¿no es cierto?, en 2014. Esa nueva agenda urbana establece una serie de objetivos generales, como el desarrollo de ciudades sostenibles y compactas, preservando el medio ambiente, planificando los espacios públicos y los asentamientos informales, con la participación del residente de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente muchos puntos de la nueva agenda urbana están en relación con los objetivos del desarrollo sostenible. Y además tenemos la Cumbre Mundial Humanitaria, que es la agenda para la humanidad, ¿no es cierto?, en función de los sufrimientos por las catástrofes naturales y sobre todo por la catástrofe típicamente humana, que es la guerra. Digamos, en estos momentos globalmente hay millones y millones de personas con sufrimiento por conflictos y desastres. Por eso viene este tema de la Cumbre Mundial Humanitaria. Con todo este panorama, vamos ahora recién a ver cómo está el tema planteado desde el sector público. Ricardo, la que sigue, por favor. Yo tomé el caso de Argentina. ¿Qué tenemos? Hay una ley reciente, 3 años tiene, que establece un sistema nacional para la gestión integral del riesgo y la protección civil. Se supone que cuando se toma esa denominación de la ley es porque se recepta todo lo que estuvimos mostrando antes. Entonces, ese sistema nacional SINAGIR, digamos, busca integrar las acciones y articular el funcionamiento para fortalecer y optimizar, y volvemos a lo que es en el caso particular de Argentina, los niveles de gobierno institucionales, uno nacional, otro provincial y otro municipal, y ahí aparece la sociedad civil mediante las organizaciones no gubernamentales y otro tipo de entidades. Esto desde el punto de vista del sector público, de la gente que trabaja en el sector público y de quienes establecen las políticas públicas, es el instrumento con el que tienen para trabajar. ¿Cómo lo ven ellos? Pasemos a la siguiente entonces, Ricardo. Ahí aparece una estructura funcional operativa de este Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo que tiene Argentina. Aparecen los componentes que vimos recién en el cuadro, en prevención, respuesta y reconstrucción, ahí a la izquierda. Se vuelve a los 3 niveles, el local, el provincial y el municipal, haciendo énfasis o enfoque primario en el rol del nivel local, del nivel municipal, y después se aspira a establecer un sistema de coordinación de los organismos de cada nivel con la sociedad civil, las ONGs,
los bomberos voluntarios, ahí aparece el sector privado, es decir, y los medios de comunicación. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que es sumamente complicado trabajar con el sector público, que por más que comparta las anteriores bases, digamos, teóricas, que esté al tanto de los avances de las 5 agendas globales que están, digamos, engarzando, rodeando a la temática de la gestión integral de riesgo de desastres, es difícil para el sector público dar respuesta a semejantes desafíos. Yo voy a dejar esto acá porque Ricardo, cuando termine para las conclusiones, va digamos, a cerrar un poquito el tema, y lo que ustedes van a ver a continuación es la parte específica de COVID-19 que va a desarrollar Claudia. Y buenas tardes a todos. Mi charla estará relacionada con 3 aspectos: conocer al virus al que nos estamos enfrentando, las recomendaciones de prevención y control en el ámbito hospitalario en el que yo participo, y compartir la bibliografía que consulto, que es importante a la hora de la toma de decisiones. Siguiente, por favor. En esta filmina les comento qué es un virus y qué es el coronavirus. Los virus son partículas inertes, carecen de metabolismo propio, por lo que no son considerados seres vivos a diferencia de las bacterias. No producen energía, no degradan macromoléculas, no pueden reproducirse por ellos mismos. Necesitan invadir una célula, aprovechar sus mecanismos internos y así poderse replicar. Los virus no se reproducen, se replican, se copian. Los coronavirus tienen la apariencia de una corona de 120 a 160 nanómetros de ancho. Este virus en particular tiene una información genética, un genoma de RNA o ácido ribonucleico. A modo de ejemplo, en la figura se observa cómo un coronavirus en general requiere adherirse mediante un receptor llamado AC2 o acetilcolina 2 para invadir a una célula huésped, como las células pulmonares o el epitelio pulmonar o el epitelio intestinal en los coronavirus en general. Una vez que penetra en la célula, el virus pierde su cubierta exterior y deja libre su información genética, su RNA. Este se combina con el de la célula huésped para que ésta misma piense que le es propio y así se copian nuevos virus. Siguiente, por favor. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten entre animales y personas. Tienen un orden, una familia, una subfamilia y 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Hay una amplia variedad de coronavirus. Estos son patógenos reconocidos en humanos, mamíferos, aves. Hay coronavirus que afectan a nuestras mascotas, como los coronavirus caninos y felinos, pero a ellos les provoca una enfermedad viral intestinal que se manifiesta por diarrea, por ejemplo. Hay otros coronavirus conocidos que circulan solamente entre animales, que aún no han infectado, no han saltado a los humanos. Estos son los gamma y delta coronavirus. Esto es importante comentar porque hay que estar en alerta para futuras epidemias. Siguiente, por favor. Se han identificado 7 coronavirus que pueden infectar a las personas. Estos son los coronavirus patógenos humanos. Los 4 primeros de la primera columna que vemos, los tipos 22.9e alfa coronavirus, NL63 alfa coronavirus, OC43 beta coronavirus y HKU1 beta coronavirus, comúnmente causan enfermedades respiratorias leves a moderadas. En la segunda columna están representados 3 coronavirus que son el SARS, coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el MERS,
coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente y el novedoso COVID-19. Todos causan formas graves de enfermedad respiratoria. Siguiente, por favor. El SARS y el MERS. El SARS es el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo grave, SARS por sus siglas en inglés. Es una forma grave de neumonía. Fue identificado por primera vez en Guangdong, en China, a finales del 2002. En el 2003 se registraron 8.098 casos. De esta cifra, 774 personas murieron y lo han padecido 24 países. Para finales de julio del 2003, no se reportaron nuevos casos y la OMS declaró el brote global había llegado a su fin y no se han identificado más casos en el mundo desde el 2004, por lo que se considera un brote cerrado y se manifiesta con síntomas respiratorios que lleven a una neumonía. Siguiente, por favor. Perdón, volvemos atrás. ¿Puede ser? En cuanto al MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012. Desde enero del 2012 a la fecha 2020, se han reportado 2.506 casos en 27 países. El mayor porcentaje se encuentra en la península arábiga. El MERS sigue provocando enfermedades en humanos, principalmente en esta península, que se la considera zona endémica de este virus y el brote es activo. Estudios afirman que los camellos son los que propagan el MERS-CoV. Siguiente, por favor. Con respecto al COVID-19, como todos saben, a finales del 2019 se identificó el nuevo coronavirus como la causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan, China. La Organización Mundial de la Salud lo llamó COVID-19. Un análisis de su secuencia genética reveló que este nuevo virus tiene muchas similitudes con el SARS, por lo que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo llamó SARS-2. La actual pandemia de COVID-19 es el tercer brote y el más letal de coronavirus del siglo XXI, donde el número de infecciones y mortalidad ha superado las infecciones del SARS y el MERS en un corto periodo de tiempo. Si bien tiene una similitud genética con el virus SARS original, este nuevo patógeno no afecta solo a los pulmones como su antecesor, sino que además afecta vías aéreas superiores y se transmite tan fácilmente porque los pacientes tienen una carga viral muy alta en la garganta y en el esputo al toser durante la primera semana. Si bien penetra en las células a través de la misma ruta de que los coronavirus SARS, a través del receptor de las células AC2, como les mostré anteriormente, tiene otro par de llaves para entrar a la célula, una proteasa sérica que se está estudiando. Por lo cual, la evidencia actual muestra que el nuevo coronavirus, el COVID-19, difiere mucho de su antecesor SARS-1 en términos de los tejidos que afecta. El 30 de enero del 2020 se declara la emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Se confirmó que el virus es capaz de transmitir de persona a persona. El 11 de marzo del 2020 se decreta una pandemia, significando nada más la expansión del virus a nivel mundial. Su rápida movilización y expansión se da por el avión, vale decir, relacionado según el medio de transporte de la época. Los síntomas de las personas comienzan entre 2 y 14 días después de la infección, y es un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley Argentina 15.465. Los síntomas dependen de la carga viral que tenga el paciente, de la edad, de la inmunidad del mismo, de la presencia de comorbilidades y de su genética. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Quienes presentan una carga viral baja tendrán poca sintomatología. Quienes presentan alta carga viral sufren manifestaciones más graves.
La sintomatología en general es fiebre, tos persistente, dificultad respiratoria. Pueden ser síntomas leves como pérdida del olfato, del gusto, dolores musculares, cefaleas, diarreas, dolores abdominales, conjuntivitis, hasta neumonía bilateral, arritmias, afectación cardíaca, miocarditis o falla multiorgánica. Siguiente, por favor. Continuando con la filmina anterior, aquí les comento la cinética del aclaramiento o eliminación del virus y luego de la resolución de los síntomas. El virus puede ser detectado hasta 8, 12, 16 días más después de la resolución de los síntomas, según diferentes estudios realizados hasta el momento. Esto significa que continúa la capacidad de propagación. Esta información puede proporcionar una herramienta útil para los médicos y los encargados de formular políticas para garantizar que los pacientes recuperados no propaguen el virus. Esto nos muestra la importancia de la cuarentena en todo paciente infectado posterior a la resolución de los síntomas, para volver a sus actividades laborales. Siguiente, por favor. En esta filmina muestro el reporte diario de la OMS del 29 de marzo, un ejemplo, donde se observa en la resolución de la curva de casos confirmados en China por las medidas que han empleado y la rápida expansión mundial en pocos días. Siguiente. En esta curva, en esta gráfica, que es de prevención y control, vemos cómo se aplana la curva epidémica. Aplanar la curva es una forma crucial de detener el desbordamiento de los servicios de salud y limitar el número de muertes en general. Significa ralentizar o frenar la propagación del coronavirus de modo que el número de casos se distribuya en el tiempo en lugar de experimentar un fuerte aumento en el principio. Una curva pronunciada es causada por un rápido aumento de las infecciones. Siguiente, por favor. En el ámbito hospitalario, les comento las recomendaciones de prevención y control que estamos y que estoy realizando en mi hospital. Yo pertenezco al área de cirugía, al área de servicio de anestesia del Hospital Británico, soy cardióloga. Bueno, y se sabe que la transmisión interhumana está demostrado tanto a nivel poblacional como dentro de las instituciones de salud. En un estudio descriptivo de casos de Wuhan, en China, la transmisión intranosocomial se atribuyó al 42% de los casos, la mayoría de los cuales eran personal de salud. Por ello es importante la descentralización de los hospitales, porque los mismos hospitales se transforman en focos de infección. En lugares estratégicos se ubicaron unidades de atención médica móviles. El control del foco debe ser prioritario, en especial en guardias y áreas de atención al público, por lo que es prioritario detectar las manifestaciones clínicas consistentes con COVID-19 antes de ingresar a un centro de atención médica. Esto ayuda a identificar a quienes requieren el uso de barbijos quirúrgicos y minimizar la exposición de los pacientes y del personal de salud. Se instala también como prioritario el distanciamiento social para el propio personal de salud en cualquier área de su trabajo y también para los pacientes que están asistiendo que están en el nosocomio. En cuanto también es prioritario el ingreso, se limita el ingreso a las habitaciones de aislamiento del personal de salud que no esté relacionado en forma directa con el cuidado del paciente. Aquel personal asignado debe realizar el máximo de sus actividades que requiere el paciente cada vez que ingresa a la habitación de este paciente aislado. Se suspenden visitas. Cohortizar pacientes significa agrupar pacientes que tienen la misma infección en salas comunes. Cohortizar personal de salud significa asignar un grupo de personal de salud para la asistencia de casos confirmados o sospechosos de COVID-19, y esta estrategia se limita el número de personal de salud expuesto.
También se instalan modificaciones edilicias, aplicación de barreras físicas entre Noxa y el personal de salud, barreras físicas como ventanas de vidrio, plástico, etc. Se requirieron nuevas salas de aislamiento respiratorio, sistemas de ventilación con dirección del aire desde el área limpia a la contaminada, implementación del equipo de protección personal, que incluye barbijo N95 más barbijo quirúrgico por encima de 3 capas, protección ocular, doble par de guantes, doble par de botas. Su eficacia involucra un elevado nivel de educación y compromiso por parte del personal de salud y es altamente dependiente de que sean empleados en forma apropiada. La práctica de la puesta y más que nada del retiro de esta vestimenta que justamente se demostró ser la más peligrosa, requiere de un entrenamiento de todo el personal del hospital y lógicamente esa práctica requiere más insumos. Los elementos de protección personal se utilizan para proteger al personal de salud de infecciones, proteger a los pacientes de infectarse o prevenir que infecten a otros. El incumplimiento de las medidas de prevención tiene una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión. Las medidas de higiene hospitalaria cambiaron, porque también se requiere un entrenamiento y equipo de protección personal para el propio personal de limpieza. Es prioritario también el lavado de manos en 9 pasos, en 40-45 segundos en 2 tiempos, con soluciones jabonosas y luego antisépticos. Se debe limitar, tuvimos que limitar también el número de personas dentro de una sala quirúrgica y su circulación. Las salas quirúrgicas se clausuran por 2 horas luego de la cirugía realizada y luego de la higiene de la misma antes de comenzar con la siguiente. Hay estudios que indican que el COVID-19 y el SARS-1, del primero que hablamos, exhibieron semividas similares en aerosoles con estimaciones medias de alrededor de 2,7 horas. Todo esto nos trajo aparejado cambios de todos los hábitos intrahospitalarios que teníamos. En las 2 próximas filminas les comparto la fuente de información con sus links. Siguiente. Estas son fuentes oficiales, científicas, académicas, útiles para las decisiones que se tomen. Siguiente, por favor. Hace solo 3 meses que conocemos a este virus. Falta mucho por investigar y aprender. Estamos viviendo en una situación muy dinámica. Lo que se diga hoy puede que cambie mañana. Muchas gracias. Ahora continuará el licenciado Ricardo Nievas. Bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, a modo de síntesis de las 2 exposiciones, ¿no? Es decir, por un principio estuvimos desarrollando qué es la gestión integral de riesgo de desastres, cómo se aborda a los riesgos, en este caso el COVID-19, y bueno, luego de la excelente explicación de la doctora Bamonde, simplemente voy a estar expresando cuál fue nuestra experiencia. Digo nuestra experiencia porque también tanto el licenciado José Tevenazzi como la doctora Bamonde somos docentes en distintas universidades, en mi caso particular como director de carrera del área de siniestros, bueno, y siendo un poco de la temática de los siniestros, ¿no? O sea, nosotros siempre nos adelantamos a los acontecimientos, comenzamos a ver de qué manera podíamos continuar con la actividad en la universidad. Tenemos la suerte de este lado del mundo, ¿no? Lo que es Sudamérica, que tuvimos nuestro tiempo, ¿no? Y la experiencia de otros países previa. Se dice que vivíamos 15 días atrasados, ¿no? Porque lo que ocurría en principio fue en China, luego en Italia, se expandió a toda Europa, a Estados Unidos. Bueno, nosotros teníamos un poco más de margen como para ir adaptándonos. Entonces, ¿de qué manera? Desde el ámbito público, y acá quiero hacer bien referencia, no solamente a los organismos de respuesta, o sea, cuando uno habla de emergencias, ¿qué ámbito público? Enseguida viene a la mente la protección civil, los bomberos, sino también de que todo organismo tiene que tener un ámbito para, teniendo en cuenta, digamos, hacia adentro también, de cómo actuar frente a la ocurrencia de algún evento adverso.
Lo digo desde una simple oficina gubernamental que realiza trabajo administrativo como la más compleja. Entonces nos encontramos frente a estos desafíos, frente al COVID-19. Primero fue un nuevo escenario. No estamos acostumbrados, y lo digo, recuerden que estamos hablando desde el ámbito de acá de Argentina. Si bien ocurren ciertos eventos en Argentina, pero la característica que tienen es que se dan limitados en tiempo y en un territorio o en un escenario. Yo llamo, por ejemplo, los incendios forestales en la zona patagónica, o por ejemplo las inundaciones en el ámbito de los ríos de la Mesopotamia argentina. Nosotros un poco, como desde acá, desde las grandes ciudades, como es la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que no saben, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en lo que denominamos el conurbano bonaerense, viven aproximadamente 12 millones de habitantes. Entonces, nunca nos vimos todos a la vez, de alguna manera, expuestos a un mismo riesgo. La adaptación del sector público a la continuidad de las actividades. O sea, no se tiene el concepto, lo digo desde el ámbito público, el concepto de establecer este plan alternativo para que ante la ocurrencia de un evento podamos seguir funcionando. Entonces, también esto fue otro desafío de cómo hacer, digamos, frente a este evento, cómo idear o establecer las estrategias necesarias para que siga funcionando. Y además, a nivel estatal, encontramos diversos y complejos sectores involucrados, a la vez, llámese desde la parte de la seguridad, porque también afecta, ¿no?, por supuesto, a los miembros de las fuerzas de seguridad, la justicia para que siga funcionando, en la cuestión netamente económica, financiera, es decir, atraviesa a todos los, digamos, todos los sectores. Entonces, de aquí se hace un nuevo desafío de cómo llevarlos a cabo. ¿Cuáles fueron las vulnerabilidades identificadas, que en parte están relacionadas con lo anterior? Bueno, desde el ámbito del público, frente a la ocurrencia de eventos, se tienen los antiguos paradigmas basados en acciones de respuesta, es decir, frente a la ocurrencia de un evento, reaccionamos y actuamos, y no, como bien explicó José Benassi, de ser proactivos, de adelantarnos a los acontecimientos, ¿sí? Entonces, bueno, un poco también esta vulnerabilidad identificada es esa postura en varios sectores. Ausencia del concepto de la continuidad de las actividades para mantener la gobernanza, ¿sí? Tal vez se trabaja como, digamos, compartimientos estancos, donde no se considera cómo seguir, o sea, el Estado propio seguir, o el gobierno, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, que pueda seguir realizando aquellas actividades para que pueda mantener la gobernanza. Y por último, también la escasez de recursos humanos técnicos calificados disponibles en materia de gestión integral de riesgos de desastre. Muchas veces ocurre, tanto en el ámbito público o privado, que esta responsabilidad de llevar a cabo algún tipo de estrategia, acciones a tomar, descansan en los profesionales de la higiene y seguridad laboral. Y en realidad, bueno, un licenciado, un ingeniero en higiene y seguridad laboral basa sus estudios en riesgos, pero laborales, ¿no?, en cuanto a la gestión integral de riesgos de desastre. Si bien se aplican algunos métodos, algunos procesos similares, pero bueno, aquí también es la necesidad que existe de que haya nuevos recursos, nuevas figuras, nuevas ofertas académicas, que es justamente lo que nosotros estamos haciendo desde la universidad. ¿Sí? Esta necesidad de visualizarnos, de que se sepa que existe especialista en la gestión integral de riesgos de desastre, que no solamente se basa en la respuesta o en ser un director de protección civil, sino que va mucho más allá. Y de hecho, bueno, nosotros justamente realizamos el año pasado, no sé si fue casualidad o no, una jornada en la cual, bueno, justamente estuvo invitada gente de DRJ, bueno, y vimos justamente todo ese aspecto desde el punto de vista de la continuidad de las actividades, también con el ámbito privado, ¿no? Recuerdo que habían venido invitados también, digamos, profesionales del ámbito de los bancos y del seguro. Entonces, de alguna manera es comenzar a visualizar esto. Como decimos nosotros, entre comillas, estamos evangelizando, ¿no?, en este campo. ¿Cómo nosotros hicimos el abordaje desde el punto de vista académico? ¿Sí? O sea, esto lo que quiero aclarar es que yo le estoy contando como si fuera el resumen total, pero
seguramente a ustedes les habrá pasado también, en un principio se decía que tal vez iba a haber alguna cuarentena, se decía que tal vez esa cuarentena duraría, no sé, sabía si una semana, 10 días, 20 días. Entonces, frente a eso, nosotros comenzamos a adelantarnos. Yo pongo un poco como ejemplo desde mi dirección de carrera cómo fuimos encarando esta continuidad de la labor académica. Quiero aclarar también que desde el punto de vista de la oferta que tenemos, la tenemos en dos modalidades, a distancia y presencial. Desde ya que con la modalidad de distancias continuó todo exactamente igual, y sí tuvimos que readaptar, y se readaptó también a nivel de las 3 universidades. Nosotros desarrollamos también un plan para los presenciales, donde nos encontrábamos con digamos, la problemática de que muchos docentes nunca, siempre dieron sus clases desde el punto de vista presencial, los alumnos también, y de repente hacer una adaptación en tan corto tiempo, bueno, es todo un desafío. Entonces, lo que nosotros encaramos fue establecer este abordaje desde 3 figuras, por decir así, que era el personal docente, los alumnos y el personal administrativo. Desde el punto de vista del personal docente, primero tuvimos que estar a la espera de cuándo se determinaba esta no concurrencia, digamos, esta cuarentena o distanciamiento social que evidentemente se iba a estar determinando, pero no sabíamos cuándo. Entonces, pusimos como un punto de partida, bueno, desde el momento, o sea, el punto de corte sería el momento en que se determina esta obligatoriedad de no concurrencia de personal docente, alumnos y administrativos. Lo primero que hicimos, esto previo, ¿no? Fue también, ya comenzaban a haber algunos casos posibles de personas que se encontraran, ya sea porque estuvieron de viaje en los lugares críticos o porque estuvieron en contacto con gente que estuvo por fuera. Entonces lo primero que tratamos de establecer fue hacer un relevamiento de todos los docentes que contaran con síntomas o que, bueno, tuvieran la enfermedad diagnosticada. Luego comenzamos a ver 2 opciones, ¿no? Es decir, si se establece esta cuarentena, dividimos como en 2 escenarios. La primera parte fue decir, bueno, damos un primer plazo de 40 días aproximadamente, suponiendo que tal vez esa cuarentena durara esos 40 días, podíamos establecer una estrategia desde el punto de vista administrativo del dictado de las materias a distancia, pero en una primera instancia vía mail, donde se enviaran como recién estábamos empezando nosotros acá en Argentina el ciclo lectivo, entonces normalmente al principio es una presentación de las materias, entonces consideramos que hasta, digamos, 30 días, 40 días se podía estar dictando la materia simplemente con el envío de material, la realización de ciertos trabajos que también sean enviados de la misma manera, y tener, gracias a Dios, hoy contamos con muchas herramientas tecnológicas, y que ya de por sí todo alumno, todo profesor arma su grupo de WhatsApp, entonces para que haya un contacto directo a través de este medio. Entonces, en el caso que se diera, íbamos a dictarla en esta modalidad. Ahora, pensábamos que si se extendía mucho más, no se puede dictar, por supuesto, una materia cuatrimestral enviando mail. Entonces consideramos de pasar a un segundo escenario. Entonces íbamos a comenzar a trabajar en dictar con una modalidad a distancia, pero a través de alguna plataforma, ¿sí? Plataforma virtual. De hecho, las universidades, nosotros dictamos clases, poseen sus propias plataformas, pero en el caso que no sea utilizada, pensamos una alternativa que seguramente ustedes conocerán y sabrán, como era la utilización, por ejemplo, del Google Classroom, que es algo muy sencillo porque tal vez formar a los profesores y a los alumnos iba a llevar su tiempo. Entonces, en una segunda instancia, la implementación de este dictado de la modalidad. ¿Cómo ocurrió? Esto es lo que nosotros teníamos previsto. Bueno, desde las distintas universidades se decidió no utilizar esta segunda opción de utilizar cualquier plataforma, sino utilizar la propia, y se está formando. De hecho, para el día 20 de abril, en todas las universidades, se va a implementar específicamente el dictado de las materias a través de una plataforma virtual propia de la universidad. Bueno, con los alumnos, ¿qué hicimos? Bueno, más o menos son las mismas, no los quiero, digamos, aburrir con esto, porque más o menos son las mismas pasos que seguimos.
primero determinar cuándo el momento que el punto de corte era, bueno, cuando se establezca la no concurrencia al establecimiento. A su vez estuvimos haciendo permanentemente un monitoreo de relevamiento de alumnos con síntomas o enfermedad diagnosticada. También establecimos esta posibilidad, que de hecho en algunos se dio, con algunos docentes, algunos alumnos se dio esta estancia del envío de material vía mail hasta que se establezca digamos, la modalidad por la plataforma. Y bueno, y en segunda instancia, que estamos en este momento ahora, se está capacitando también a los alumnos que tienen su formación o su, digamos, sí, ellos están concurriendo en la modalidad, perdón, presencial, pasarla a la modalidad virtual. Y también tuvimos que trabajar con el personal administrativo, ¿sí? Primero también, una vez, ¿qué pasaba si se detectaba, se determinaba, ¿no? la necesidad de realizar esta cuarentena? Bueno, comenzamos a analizar a ver si todas las actividades o qué actividades se podían hacer a distancia por teletrabajo. Normalmente, gracias a Dios, todas las cuestiones administrativas hoy en día se logran. Solamente tuvimos un pequeño problemita que no se tenía un acceso remoto al sistema universitario, pero bueno, eso ya se solucionó. También tener dentro del personal relevamiento de personas que tengan síntomas o enfermedades diagnosticadas. Se comenzó a realizar todas las funciones netamente administrativas, y lo que tuvimos que hacer es como crear una nueva función de coordinación de la modalidad presencial, ¿sí? Tuvimos que establecer, digamos, un personal que realice toda la tarea administrativa propia de la modalidad presencial que se pasó a la distancia. Todo esto lo fuimos previendo, por supuesto, no es que nos sorprendió la cuarentena y ahí comenzamos a tomar las decisiones. Entonces, bueno, toda la importancia de estos conceptos que digo yo, de ser proactivo, no reactivo, de tener en consideración la gestión integral de riesgo de desastre, donde tenemos que adelantarnos a los acontecimientos sin esperar que ocurran, de tener los planes previamente elaborados. Esto es un poco esta deficiencia que muchas veces encontramos en distintos organismos, que va a permitir un mejor funcionamiento de las actividades. Otro ejemplo, dejando de lado ya el académico, y sí, funciones estratégicas, son las de las fuerzas de seguridad. Fundamentalmente son aquellas personal que está altamente expuesto, ¿sí? El personal policial hoy en día está altamente expuesto, entonces también es necesario tener un monitoreo permanente, y en el caso que se detecta algún caso, se debe realizar el aislamiento del personal con quien se relacionó, ¿sí? Compañeros, digamos, que hayan estado realizando tareas en una misma dependencia, en un mismo móvil, y también respecto a su familia. Esto trae como consecuencia una disminución del personal y por ende un resentimiento en el cumplimiento del servicio. Entonces, frente a esto, imagínense que por eso es una función estratégica y clave, lo que se logra o lo que se está realizando, así digamos, a nivel de distintas instituciones de seguridad, es primero establecer qué actividades de teletrabajo desde el punto de vista policial se pueden realizar en aquellas actividades que lo permitan. Muchas actividades que se realizan desde lo administrativo. Respecto a aquellas que son netamente operativas, realizar una reducción al 50% del personal en el cumplimiento del servicio y el otro 50% que esté en su domicilio, para no tener a todo el personal expuesto dentro de las posibilidades. Y también, como un peor de los escenarios, que sería en el momento del pico de la epidemia, es también considerar a todo aquel personal que se encuentre retirado, ¿sí? Convocarlo. Entonces, de esta manera, disponemos de mayor cantidad de personal. Para aquellos que realizan las actividades desde el punto de vista operativo, es hacer un control sintomático al ingreso y al egreso del servicio, fundamentalmente la toma de la temperatura, el suministro de los elementos de protección personal correspondientes, y también, a su vez, realizar un plan de concientización y capacitación de prevención y mitigación para el propio personal, ¿sí? De esta manera tratamos de disminuir esa vulnerabilidad propia de estar expuesto digamos, a la enfermedad. Así que estas son ciertas medidas que normalmente casi todas las policías de nuestro país las están adoptando, y tengan en cuenta que esto también, como finalizó la última diapositiva la doctora Bamonde, esto comenzó hace muy poco tiempo,
es muy, o sea, vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, todas estas medidas, ahora si bien se ven como un, digamos, como un resumen, pero bueno, fueron adoptadas así también, como decimos nosotros acá, sobre la marcha, ¿no? Conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar hasta el momento? Primero, la necesidad de consolidar la aplicación de la gestión integral de riesgo de desastre en el ámbito público, debiéndose contar con auténticos planes de continuidad de las actividades. Esto yo lo pongo con una marca en rojo, como que es algo digamos, a mejorar, a optimizar. Impulsar las coordinaciones entre el sector público y privado en materia de continuidad de las actividades. Es necesario, es fundamental, también hacía referencia a ello José. Y más, por ejemplo, desde el punto de vista específicamente sector privado, desde la salud, ¿no? Cómo es necesario articular ambos sectores para optimizar y mejorar también la respuesta frente a la atención de todos aquellos pacientes. Disponer de mayor cantidad y calidad de profesionales en gestión integral de riesgo de desastre. Bueno, esto también hago refuerzo en eso, ¿no? O sea, no se tiene tal vez esa visión que sí tal vez la puede llegar a tener alguien que realiza la gestión integral de riesgo de desastre. Pero también, si bien son todos, están en rojos, ¿no? Como cuestiones a mejorar, tenemos sí, a partir de ahora, la oportunidad para optimizar estas cuestiones, ¿sí? Siempre se dice que toda crisis es una oportunidad, entonces será el momento de, luego de ocurrido esto, optimizar objetivos, estrategias y acciones en el abordaje a las emergencias. Por último, para cerrar, es una reflexión que me acercó justamente la doctora Bamonde y decidimos colocarlo hasta el final, ¿no? Es una reflexión de una televidente española donde dice que nuestros abuelos nos contaban cómo peleaban en las guerras escondidos en trincheras y con armas en sus manos. Ahora nos enfrentamos a otra guerra donde la gran mayoría debe mantenerse en sus casas, en pijama y con el control remoto de la televisión en sus manos. Es decir, esto es un poco también para concientizar, ¿sí? Si bien nos toma en un ambiente tal vez que aquellos que estamos en nuestra vivienda haciendo cuarentena parece cómodo, pero también estamos en una guerra, ¿sí? Esto que sirva justamente como mensaje. Bien, hasta acá ya hemos finalizado ya las presentaciones. Sé que ahora viene una serie de preguntas, estamos disponibles para ellos, así que bueno, les agradecemos el tiempo y la escucha. Muchas gracias, Ricardo, José y Claudia. Vamos a pasar a la parte de preguntas. A ver. Manuel nos pregunta, ¿cómo la metodología de gestión de riesgos influye en el abordaje de una crisis sanitaria como esta? Hola, perdón. No sé, José, si querés responder la voz. Bueno. A ver si podés repetirla, no sé si la pudiste escuchar. Sí, ¿cómo influye el esquema que tenemos de gestión integral de riesgo para el manejo de una emergencia sanitaria como la que hay ahora? Bien. ¿Es así? Sí, efectivamente. La experiencia que estamos transitando por Argentina en estos momentos es que todo ese esquema previsto en la ley del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, SINAGIR, se está aplicando, pero se está aplicando parcialmente. Obviamente, al ser una pandemia, el sector salud tomó la responsabilidad primaria que le cabe en el tema. Ahora, el resto de las respuestas a nivel de los organismos públicos, en algunos aspectos se nota con una cierta dispersión. Y pasa lo que pasa habitualmente en la mayoría de los países cuando suceden, digamos, este tipo de desastres. Hubo que acudir a la logística que tienen las Fuerzas Armadas para asegurar un mínimo de preparación en la espera del pico de casos que se dará próximamente. Por eso digo, en la medida que tengamos, en las conclusiones Ricardo lo pone, en la medida que tengamos más recurso humano calificado en manejar estos conceptos de gestión integral de riesgo de desastres, obviamente que optimizaremos la respuesta. Si me permiten, también quiero hacer un aporte, ¿no? Justamente este riesgo trae esa característica que también nombrábamos.
es generalizado. Nosotros estamos acostumbrados a que un evento ocurra en un lugar determinado y por un tiempo determinado. Realmente es todo un desafío, ¿no? Esta cuestión de poder estar dando respuesta en todo momento y en todo el territorio. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. En una crisis hay muchas situaciones de la población que son prioritarias abordar, como es el miedo y la incertidumbre que forman parte en una crisis. ¿Cómo ustedes están abordando cada etapa de la crisis y todos los sectores que deben ser involucrados en tiempo y forma? Bueno, considero que una de las cuestiones fundamentales acá es la comunicación, ¿sí? La comunicación siempre tiene que ser oficial, única. Muchas veces la única contacto que tenemos es a través de los medios o lamentablemente también, si bien son herramientas que pueden ser utilizados para bien, muchas veces no lo son así, como son, por ejemplo, las redes sociales, bueno, mensajes de WhatsApp, cuestiones que realmente tal vez en vez de hacer un aporte hacen, o sea, para el bien hacen un aporte hacia el mal, ¿no? Donde genera justamente estos miedos, ¿sí? Estos miedos que hacía referencia. Pero bueno, sí es necesario trabajar en forma mancomunada. Acá, como decía José también, es fundamental la información desde lo técnico, en este caso sería del sector de salud. Por eso también la doctora Bamonde estableció, y cuando nos mostró recién las fuentes de información, ¿no? Que tienen que ser oficiales, que tienen que ser, digamos, confiables. No sé si está respondida o si quieren hacer algún otro aporte. Ok, la siguiente pregunta. ¿Hay amenazas de riesgo de continuidad que afectan y o están afectando a las empresas en Latinoamérica y la economía en sí? Desde la experiencia de los ponentes, ¿cuáles son los riesgos de continuidad que se están presentando actualmente? Bueno, fundamentalmente de mi parte, después José, si querés también vos agregarlo. Hoy en día, bueno, justamente la tecnología es utilizada en todas las actividades económicas de la empresa, ¿no? O sea, el hecho de hecho, al principio nosotros han salido acá en la Argentina también algunos anuncios de la autoridad de comunicaciones donde el uso justamente de Internet se trate de usarlo lo mejor posible o en una forma racional, porque bueno, yo creo que desde ese punto de vista un colapso en ese servicio sería fundamental, ¿no? O sea, sería muy crítico, ¿sí? Nosotros lo que vemos también acá es respecto al transporte, se ha limitado mucho el transporte de personas, digamos, desde el punto de vista de los servicios públicos, y esta, al menos la realidad nuestra, ¿no? O sea, nosotros en Argentina creo que, no sé si fueron muchos los países, pero ya estamos promediando la tercera semana de cuarentena. Fue uno de los primeros en los cuales se estableció una cuarentena, digamos, bastante controlada. Hoy en día nosotros no podemos, salvo aquellos servicios específicos, como puede ser salud, seguridad o algunas actividades básicas de como es la alimentación, no podemos estar circulando por la vía pública. Entonces yo creo que la concurrencia justamente del personal, de los empleados en una empresa, creo que también eso es crítico, ¿no? Como es costumbre también aquí, los medios de transporte, trenes o colectivos o ómnibus o bus, como le dicen, por ejemplo, no se le ha permitido que viaje gente parada, entonces eso limita muchísimo esta concurrencia. Yo creo que en parte por ese lado, y además, bueno, que el propio empleado también sea víctima de la enfermedad. Ok, Ricardo, yo quiero gracias. agregar lo siguiente a esta pregunta. El punto de la respuesta que desde el sector público se haga requiere que sea con velocidad y con sencillez. En ese caso, a la amenaza pandemia, si le agregamos la vulnerabilidad de estructuras de administración pública que suelen ser más formalistas, que no tienen velocidad de respuesta y que en vez de simplificar, hacer sencillos trámites, los complican,
ahí obviamente aumenta el riesgo. Eso tiene que ver también con que muchas veces todo el personal que trabaja en la administración pública, el alto funcionariado y también los decisores políticos, una vez que están en su posición, piensan desde esa posición sin hacer empatía con las necesidades que tiene la continuidad de los negocios del sector privado. Entonces, es raro encontrar funcionariado que esté pensando empáticamente con la necesidad del sector privado, y eso lleva a que no haya velocidad y que habitualmente se compliquen tramitaciones. Se habla, por ejemplo, de en todos los países del mundo se han dispuesto líneas de crédito. Bueno, ahí está el ejemplo de Suiza, cómo lo está resolviendo de una manera altamente veloz y sencilla. Ok, ahora sí. La siguiente pregunta es de Patricia. Quisiera saber si consideran importante declarar la crisis formalmente y activa el plan de continuidad en una organización. Y a pesar de que las estrategias se quieran ampliar a toda la organización y no solo a los procesos críticos. Sí, es fundamental. Es decir, cuando se toma la decisión política o la decisión a nivel política, digo, desde el punto de vista de la empresa, establecer cuándo comienza, ¿no? O sea, cuándo se pone en práctica ese plan de continuidad, eso es fundamental. Después, bueno, se establecerá si es total, si es parcial, pero sí es fundamental. Digamos, cuando se lo considera, de decretarla. Gracias. La siguiente pregunta es de Helio, para el panel y especialmente a la doctora. Vimos en imágenes de otros países que se incineraban los cadáveres y en otros se colocan en tumbas. ¿El virus tiene las posibilidades de transmitirse en los cuerpos de los fallecidos? Es decir, si continúa activo. ¿Qué tal? Teóricamente, cuando la persona fallece, el virus no tiene digamos, células a la cual invadir. Entonces, supuestamente el virus tendría que morir, entre comillas, con el paciente. Pero es útil, digamos, tratar a los cuerpos, digamos, con soluciones, o aislarlos o incinerarlos también, porque todavía no conocemos la mecánica de los virus en cuanto a la aerolización de los mismos, ¿no? O sea, bueno, en ese tema todavía se está viendo qué hacer. Pero bueno, respondiendo un poquito a la pregunta, digamos, contestando un poquito a la pregunta del anterior panelista, del anterior participante, a mí me gustaría, digamos, que las empresas, digamos, tomen conciencia de que este virus vino para quedarse, ¿sí? Y es importante tener en cuenta la limpieza que hay que tener en todo lo que se toque. Básicamente, digamos, lo que está, digamos, aprobado e investigado es la limpieza exhaustiva con detergentes primeramente, luego con lavandina en una proporción de 10:1, o la utilización del lavado de manos y la utilización del alcohol en una proporción de 7:3. Eso es importante porque es lo que se sabe que, digamos, destruye al virus. Después, digamos, hay trabajos que hablan de que los aerosoles, de que el virus, esto es muy, muy nuevo, hay mucha controversia sobre estos estudios. El virus puede permanecer en el aire de 2,7 a 3 horas, hay controversia, como ya digo, en los mismos. En el cobre, por ejemplo, puede permanecer 4 horas, en el cartón puede permanecer 24 horas, en plásticos, acero inoxidable puede permanecer 2 a 3 horas, en el látex también de los guantes puede permanecer varias horas. O sea, es importante que la limpieza exhaustiva de los lugares y la gente que está en contacto con la limpieza
tener cuidado al retirar los guantes también, porque también ellos mismos, digamos, pueden contaminar las áreas. Lo mismo que el uso del barbijo, que aprovecho la ocasión. En cuanto al uso del barbijo, la OMS actualmente habla de 3 casos para la utilización del barbijo: del paciente que está infectado, de los familiares que asisten al paciente y del personal sanitario. Esto es lo que dice hoy la OMS. Todavía, digamos, hay países, hay estudios, trabajos que hablan de la importancia de la utilización del barbijo, pero no es cualquier barbijo, no es cualquier tela. El barbijo quirúrgico tiene 3 capas específicas, la máscara N95 tiene sus características y, lógicamente, el virus es una partícula que puede atravesar cualquier tejido. O sea, hay que tener en cuenta las especificaciones de la fabricación de los barbijos caseros, entre comillas, ¿no? Esto es, digamos, y no solamente los barbijos, sino también la protección ocular. Es muy importante porque el virus no solamente afecta a las vías aéreas, sino también trae conjuntivitis y aprovecha la entrada de las conjuntivas como vía de, vale la redundancia, como vía de ingreso. Por eso es importante también la protección ocular. Y en cuanto al barbijo, mucha gente lo utiliza, generalmente uno piensa que está seguro, pero empieza a tocar su cara, a tocar sus ojos, y está contaminándose, llevando lo que tocó en superficies duras, lo está llevando hacia su barbijo y a su vez hacia sus ojos. Entonces, digamos, es muy importante tener en cuenta que cuando uno está con un barbijo, no toquetear la cara, no toquetearse el barbijo, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta y en forma prioritaria el lavado exhaustivo de las manos. Cuantas más veces, cuantos más tiempos, siempre es mejor. La solución jabonosa demostró también ser eficaz para la destrucción de los virus. Y, lógicamente, como dije antes, el alcohol. Gracias, Claudia. Dado que los desastres son socialmente construidos, ¿cómo ven evaluar la vulnerabilidad y las respuestas para disminuir la exposición a peligros que disminuiría? A ver si la comprendí. Es decir, ¿cómo evaluamos una vulnerabilidad específica? Sí, si deseas te puedo volver a leer la pregunta. Por favor, sí. Ok. Dado que los desastres son socialmente construidos, ¿cómo ven evaluar la vulnerabilidad y las respuestas para disminuir la exposición a peligros que disminuiría el riesgo? Sí. Bueno, eso es lo que se debe contar y lo que se debe tener para que hagamos gestión integral de riesgo de desastres. Si podemos medir, digamos, la intensidad y de otras características de la amenaza, también tenemos que medir, poder llegar a medir todas las características de las vulnerabilidades. Por eso este campo es profundamente intertranspolidisciplinario. Es decir, el profesional de cada área en particular, pero con una visión común, tendrá que aportar los instrumentos como para hacer la medición de cada vulnerabilidad económica, social, cultural, institucional. Los politólogos, por ejemplo, aportando herramientas para la evaluación de la calidad institucional. Hay muchas formas y hay muchos indicadores en tal sentido. Sí, se puede hacer eso, se tiene que hacer. Sí, si me permitís también el aporte, sería, bueno, aplicando un proceso de gestión. Además, justamente, ¿no? El proceso de gestión que vos aplicaste, que vos explicaste. Entonces, de esta manera, identificando riesgos, después, luego, una vez que los identificamos, tratamos de eliminarlos, reducirlos, nos preparamos para cuando ocurra y actuamos en consecuencia.
Sí, Ok. por ejemplo, desde la politología para la evaluación, por ejemplo, de las leyes destinadas a los desastres, la gestión integral, yo tengo una panoplia de 4 índices diferentes que se le hago practicar a los alumnos, de ahí se puede obtener una evaluación, digamos, de las vulnerabilidades que puede tener una determinada legislación. Gracias. Tenemos una pregunta desde Facebook. Mario Cotella pregunta, ¿la ley de gestión de riesgo no obliga a las provincias y municipios a disponer de unos profesionales en la materia de acuerdo a su ubicación geográfica o eventos ya ocurridos? No, específicamente, bueno, lo que la ley o tal vez el decreto reglamentario establece es la necesidad de aplicar estos procesos de gestión. Ahora, ¿quién va a llevar a cabo estos procesos de gestión? Justamente ahí es donde surge la necesidad de los profesionales, ¿no? No sé, José, si también estás de acuerdo. Sí, plenamente de acuerdo. Ahora, esto no significa crear la exclusividad para que determinados profesionales que tengan matrícula y un determinado colegio sean los únicos habilitados, porque, digamos, es muy peligroso dejar la gestión integral del riesgo de desastre en manos de desastrólogos. Ok, gracias. ¿Cómo se organiza la comunicación de riesgo, dado que la participación comunitaria es un elemento fundamental para controlar la transmisión? Bien, bueno, como hablaba al principio, ¿no? Yo creo que, después José también si querés hacer algún aporte, pero fundamentalmente la comunicación tiene que ser oficial, tiene que ser única, tiene que estar bien identificados los canales de comunicación, ¿sí? Para evitar justamente eh, mala comunicación o donde también haya una mala voluntad también, ¿no? En la cuestión digamos, de transmitir situaciones que no son tales o de informar desde el punto de vista técnico, información falsa. Entonces yo creo que fundamentalmente tiene que bajar desde, digamos, como bien decía José al principio, de estas distintas plataformas. O sea, lo que hay que, digamos, reforzar en materia de gestión de riesgos es a nivel municipal. O sea, a nivel municipal, bueno, nosotros decimos municipales o, bueno, las distintas comunas, local, exactamente, el gobierno local, que es el directo. Es importante que haya una comunicación directamente desde esos ámbitos y bueno, después también a nivel nacional, depende cómo esté organizado cada país, pero como bien decimos, la comunicación tiene que ser oficial, tiene que ser asequible, o sea, tiene que llegar a todos, tiene que ser clara. Fundamentalmente, si estamos hablando hacia la población, es eso. Respecto a los organismos que intervienen, bueno, cuando José también hablaba en el proceso de gestión, lo que es la parte de la preparación, que es la elaboración de los planes de contingencias, tiene que estar justamente en esos planes la articulación de las comunicaciones entre los distintos organismos, ¿sí? O sea, tiene que estar previamente, digamos, pactada, ¿no? Y o sea, no solo en el momento que ocurre el evento, en esto que insistimos nosotros, sino que al ser proactivo nosotros ya tenemos que realizarlo previamente, ¿no? Y no en el momento que ocurre el evento. Ok, la última pregunta es, ¿cómo participa el sector académico que tiene una gran fortaleza en Argentina, de manera organizada a nivel de instituciones académicas federales y estatales? Bueno, es importante, digamos, que nos tengan en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista académico, porque muchas veces se considera que tal vez se lleva desde lo teórico en la universidad, pero en el caso particular, bueno, puedo hablar tanto en el Instituto Universitario de Policía Federal Argentina, justamente estamos con la doctora Bamonde y con el licenciado Estebenazzi realizando una investigación sobre cenizas volcánicas y su influencia en la salud. También puede hacerse el aporte desde el desarrollo de herramientas o instrumentos que mejoren las respuestas a las emergencias. Esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Tal vez actualizar
los paradigmas, los actuales paradigmas que hay a nivel mundial, independientemente de como algo fundamental que es la formación de profesionales, pero no solamente profesionales en los niveles de grado, ¿no? O sea, licenciados, hacer posgrados, sino también comenzar desde el ámbito o del sector básico, ¿no? Para aquellos que quieran, digamos, incluirse en este ámbito de las emergencias y desastres, ya sea con cursos de especialización. De alguna manera, el aporte tiene que ser, es importante. O sea, de hecho, también en la ley está establecido, en la ley 27287 de la creación del SINAGIR, al ámbito universitario y académico como un aliado estratégico, ¿no? En estas cuestiones. No sé, José, seguramente querés decir algo más porque te veo que estás moviendo. No, estoy asintiendo lo que decís. Ahora, la base siempre es de que apliquemos gestión, modernas herramientas de gestión. El sector académico, en las diversas especificidades que tiene, puede surtir a un sistema nacional de gestión integral de riesgo y desastres de las personas capacitadas para llevar a un grado óptimo el funcionamiento de un sistema. Tarea menuda, estamos hablando de que un sistema funcione. No porque tengamos una ley y establecido un sistema, lo tenemos. Entonces, hay muchísimo campo para trabajar. De hecho, Ricardo también comparte experiencia en otras universidades donde desarrollamos otro tipo de actividad académica más específica para la formación de decisores, de políticas, en el campo de la gestión integral de riesgo también, y adaptamos y planificamos en función de objetivos diferentes nuestra labor en cada ámbito universitario. La experiencia personal de nosotros tres en ese sentido es de que en general nos escuchan bastante. Después hay cosas que se pueden llevar a la práctica del sector público y otras no tanto. El sector privado es ávido demandante de lo que ofrece el sector académico y realmente todavía ahí hay mucho para trabajar. Muchas gracias, Ricardo, José y Claudia. El tiempo para las preguntas ha terminado. Si alguna se ha quedado sin contestar o le surge una consulta adicional, favor de escribir a drj@drjenespanol.com y con gusto las canalizaremos. Ricardo, José, Claudia, si quieren despedirse de la audiencia, por favor. Bueno, de mi parte, realmente para nosotros fue una experiencia, fíjense que no lo nombré, ¿no? Es decir, nosotros teníamos prevista esta teleconferencia estar los tres juntos, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Como es parte de nuestra actividad, ya justamente por esta cuarentena no pudimos estar, entonces también fue un desafío de estar haciéndolo a la distancia, manejando tecnología, pero también nos permitió poder llegar a todos ustedes. Realmente las preguntas fueron muy, muy interesantes, esperemos seguir en contacto y bueno, también agradecer por último a DRJ por darnos esta oportunidad. Claudia. Por mi parte agradecer a todos, todos los participantes y también agradecer mucho a los coordinadores. Gracias. Me asocio a los agradecimientos, ha sido un gran gusto compartir esto con Claudia y con Ricardo. Muchas gracias a Ruth y a toda la gente de DRJ y a quienes estuvieron en el webinar participando. Les agradecemos infinitamente y quedamos a disposición. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al lugar donde nos estén escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Que tengan feliz resto de Semana Santa. Por favor, estén atentos porque a partir del lunes estaremos publicando una serie de seminarios web con profesionales de la continuidad que nos compartirán sus experiencias en el marco del COVID-19. Tendremos colegas de los sectores de la banca, seguros, manufactura, entre otros. Así que hasta nuestro próximo seminario web. Recuerden, quédense en casa.